Para el siglo XX, más de la mitad del planeta vivía bajo el dominio de potencias extranjeras. Pero, en 2 décadas, una ola política sacudiría a estos países, la descolonización. ¿Cómo lograron estas naciones romper sus cadenas? ¿Qué legado dejó este proceso en sus naciones? Y sobre todo, ¿por qué sus luchas aún resuenan hoy en día? Este es un viaje a través de tratados olvidados, fronteras artificiales y sueños de libertad que cambiaron el mundo para siempre. La descolonización de Asia y África. La Segunda Guerra Mundial fue clave. Soldados de India, Kenia o Vietnam lucharon por libertad, a pesar de no tener esta en sus naciones. Debido al alto costo de la guerra, Europa, devastada, ya no podía sostener sus imperios. Asia, en ciertas partes, con líderes como Gandhi y otros, usaron la no violencia. Por otro lado, en África, movimientos como el Mau Mau optaron por la resistencia armada. Aún así, ambos continentes compartían un mismo objetivo, la independencia y libertad, pero con estrategias distintas. Cabe resaltar que esta no fue la única razón por la que estas naciones lograron su independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas y con su Carta de 1945 declaró el derecho a la independencia junto a la promulgación de los derechos humanos. Pero, detrás de todo esto, había una guerra, la Guerra Fría, pues Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban ser las nuevas potencias por el debilitamiento de Europa, y por ende, aliados en nuevos países, o apoyar este tipo de resistencias para ganar fama y volverse los líderes mundiales. En 1955, 29 países de Asia y África se reunieron en Bandung, Indonesia. Este fue el primer grito de los no alineados, de los que rechazaban el neocolonialismo, pero algunos acuerdos, como el que creó Francia, lo mantuvo controlando economías africanas tras su independencia. Por otro lado, otro tema igual de importante es el de cómo en Asia la partición de India por la creación de Pakistán dejó 1 millón de muertos y 15 millones de desplazados, errores que aún causan conflictos, donde refugiados aún existentes enfrentaron la falta de derechos civiles como la guerra en Sudán del Sur. No solo eso, podemos explayarnos mucho más en las migraciones palestinas tras la creación del Estado de Israel en 1948, que fue un año después de la creación de Pakistán. Lo que sucedió como impactos inmediatos fueron refugiados, una gran cantidad de ello, y la transformación territorial, es decir, que se crearon fronteras invisibles, se crearon nuevos estados y por ende, como era por causas religiosas, se crearon guerras que aún persisten. Pasando las consecuencias a largo plazo, debemos hablar de la crisis humanitaria, pues la población palestina refugiada sigue siendo un desafío, por las mismas causas, la falta de derechos civiles, el empleo limitado y el acceso restringido a servicios básicos en los países de acogida. Y esto crea un gran conflicto político. Por otra parte, mientras África luchaba contra Europa, en Asia una guerra definiría el futuro de la descolonización. Vietnam. Este pequeño país no solo venció a Francia en 1954, sino que después humilló a Estados Unidos en 1975. Su victoria contra dos superpotencias envió un mensaje claro. Si Vietnam pudo, nosotros también podemos. La guerra volvió a Vietnam un símbolo mundial. Para Asia fue prueba de que hasta el país más poderoso podía caer. Y tras Vietnam, las colonias europeas en Asia aceleraron su caída. Por ejemplo, Indonesia en 1949, Malasia en 1957 y Singapur en 1965. Hablando de casos emblemáticos, tenemos que hablar de cómo India logró su independencia en 1947, tras décadas de resistencia pacífica. Argelia, en cambio, sufrió una guerra sangrienta, donde Francia usó torturas sistemáticas. A pesar de haber dos caminos distintos, se logró el mismo resultado, la libertad manchada de dolor y sangre. Después, no olvidemos el tema de Ghana y el panafricanismo, algo muy importante, pues Ghana fue la primera colonia africana en liberarse.
en 1957 con el líder Kwame Nkrumah, que soñaba con una África unida. Pero su sueño chocó con líderes que preferían el poder local, fragmentando el continente, que, a pesar de ellos haberse inspirado en su famoso discurso, terminaron dándole la espalda. Una vez estos países lograron ser independientes, todo parecía que iba a ser color de rosa, pero no fue así. Tras la independencia, muchos países cayeron en un ciclo de inestabilidad. En África, golpes militares se volvieron comunes entre 1960 y 1980. Hubo más de 70 golpes. Países como Nigeria y Ghana pasaron de líderes independistas a dictaduras corruptas. En cambio, India logró mantenerse como democracia, aunque con tensiones étnicas y religiosas heredadas del colonialismo británico. Pues hay que tener en cuenta que los europeos dejaron atrás sistemas políticos diseñados para controlar, no para gobernar. Muchos líderes africanos simplemente repitieron estos patrones autoritarios. Por otro lado, las economías coloniales se basaban en la extracción de recursos, y esto no cambió. Costa de Marfil sigue siendo el mayor productor de cacao del mundo, pero no procesa su propio chocolate. Congo tiene las mayores reservas de cobalto para celulares, pero su gente vive en pobreza. En Asia, países como Malasia y Corea del Sur lograron industrializarse, pero otros siguen atrapados en la explotación laboral, especialmente del bloque indio. Mientras Corea del Sur pasó de ser pobre en los 60 a potencia tecnológica, muchos países africanos siguen exportando materias primas sin valor agregado. La pregunta es, ¿falta de voluntad o un sistema diseñado para mantenerlos dependientes? Y aquí es donde entra el neocolonialismo, que se refiere a la influencia y el dominio que ejercen antiguas potencias coloniales y otras potencias económicas a través de distintos mecanismos sobre países descolonizados o en desarrollo. No solo se robaron recursos, también se dividieron sociedades. En India está la más clara, pues la partición de todo su territorio dejó cicatrices que aún sangran. Y en Sudáfrica, el apartheid terminó en 1994, pero la desigualdad racial sigue siendo enorme. Les dijeron que eran libres, pero la pobreza sigue siendo negra y la riqueza blanca, y no se demuestra una independencia real. Y uno de los mayores problemas, hablando de manera más actual, por ejemplo, en 2023, Zambia gastó más en pagar deuda a China que en salud pública. Que bien, este país es libre, pero su economía está controlada. Y este no es el único caso. Muchos países, especialmente de África, deben y tienen deudas muy, muy grandes. Y por ello no pueden cumplir con objetivos que tienen. Y por esto es que hablamos del siguiente tema. Los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también conocido como los ODS, que son 17. Prometen erradicar el hambre para 2030. Pero ¿cómo lograrlo si Europa subsidia a sus agricultores y ahoga los mercados africanos? Kenia produce café de calidad, pero los beneficios se quedan en empresas europeas. Filipinas exporta trabajadores en lugar de crear empleos dignos en casa. Y es curioso que África tiene el 60% de las tierras más cultivables del mundo, pero aún así ellos importan comida extranjera. Los ODS son un buen discurso, pero sin cambiar las reglas del comercio global, solo son palabras bonitas. Pero no siempre es así. Por ejemplo, Singapur destaca como un modelo global en la implementación de las ODS, gracias a su enfoque tecnológico y planificación estratégica. Pongamos como ejemplo cuatro ODS. La ODS 6, agua limpia y saneamiento, la ODS 7, energía asequible y no contaminante, la ODS 9, industria e innovación y la ODS 11, ciudades sostenibles, pues Singapur recicla el 40% de sus aguas residuales mediante distintos proyectos y plantas, garantizando suministro incluso en sequías. O programas como el Solar Nova, que busca abastecer con energías solares a muchos hogares.
mientras el 47% del territorio está cubierto de espacios verdes que mitigan el calor urbano. Su infraestructura digital y distintas plataformas permiten optimizar servicios urbanos mediante sensores y datos en tiempo real, mejorando eficiencia y energética junto con la movilidad. Por último, con sus jardines verticales y políticas de movilidad, Singapur reduce congestiones y emisiones. El 80% de los desplazamientos se realizan en transporte público o bicicleta y a pesar de ser líder en sostenibilidad urbana, enfrenta desafíos como la alta densidad poblacional y críticas por su modelo de vigilancia masiva. El centralismo en muchos países agrava las desigualdades, obstaculizando el avance de las ODS. Por ejemplo, la ODS 10, que nos habla de la reducción de desigualdades, pues en países de India todo lo bueno está normalmente en la capital y no se expande de ese lugar, habiendo pobreza extrema en fronteras. O incluso hablamos de países en Asia que podemos considerar muy desarrollados. Por ejemplo, Corea del Sur, que en sus fronteras existe mucha pobreza. También tenemos a las ciudades sostenibles, normalmente en África, pues por el crecimiento urbano descontrolado se generan barrios marginales sin servicios básicos. Y la ODS 8, del trabajo decente. En países como Sudáfrica se perpetúa el desempleo juvenil, limitando oportunidades fuera de los países en los que están. Y no solo eso, pues la educación ahí no avanza muy bien, lo que afecta a otras ODS, pues de alguna forma u otra, todas las ODS se relacionan y crecen juntas. Sabiendo todo el tema de la descolonización, es que podemos entender cómo el conflicto ha afectado en cómo se desenvuelven estas regiones en el mundo actual. Por ejemplo, algunas regiones enfrentan crisis que frenan los ODS, la ODS 1, la ODS 2, ODS 5 y ODS 13, que nos hablan del fin de la pobreza, el hambre cero, igualdad de género y acción por el clima, respectivamente. En África subsahariana, el 40% de la población vive con muy poco dinero diario, y conflictos en otros países han aumentado la inseguridad alimentaria. En Asia, específicamente en el bloque indio, solo el 22% de las mujeres participan en el mercado laboral formal y prácticas como el matrimonio infantil persisten en distintos países. Y esto nos invita a la siguiente pregunta. ¿Y si las potencias coloniales hubieran hecho las cosas diferente? ¿Qué hubiera pasado si Europa, en lugar de saquear, hubiera invertido en educación e infraestructura? Si Reino Unido no hubiera trazado fronteras en Medio Oriente, quizás hoy tendríamos un mundo sin guerras por recursos, sin migrantes desesperados cruzando el Mediterráneo y sin guerras que se dan por distintos países en Medio Oriente día tras día. Líderes independistas han caído muchas veces por todo el tema de la independencia. Patrice Lumumba en Congo o Benazir Bhutto en Pakistán soñaban con un futuro justo, inspirados por Gandhi, pero fueron eliminados. ¿Sus países acaso estarían mejor si hubieran gobernado por más tiempo? No lo sabremos. Hoy, países como Mali expulsan a tropas francesas. Universidades en Sudáfrica derriban estatuas de colonizadores. Y jóvenes en India rechazan el inglés como lengua de prestigio. La lucha no terminó, ahora es cultural, económica y mental. La primera ola de descolonización nos dio banderas e himnos. La próxima podría darnos la verdadera libertad.